En los meses pasados, a finales del año pasado, después del mes de julio, nosotros solicitamos al vicerrectorado administrativo que se reuniera directamente con los gremios universitarios para discutir el tema de estas instituciones. Porque el problema de la institución educativa no es un problema nada más del hacinamiento, de las condiciones de medio ambiente, sino también un elemento que ya llega al tema académico. Por ejemplo, es importante que ustedes sepan que los alumnos del Pedro Bautista Toro, además ya tienen 2 promociones y van para la tercera, que no tienen profesores de química, que no tienen profesores de castellano y ahora no van a tener profesores de inglés, porque este año no tienen. Faltan 4 profesores. Hay un equipo de trabajadores del Pedro Bautista Toro que constantemente han planteado esta situación y que además la pregunta es cómo se resuelve. La Escuela Bianco, después de los problemas que tuvimos el año pasado, con el tema de la directora y las medidas que tomaron en función de perjudicar a un grupo de representantes que, entre otras cosas, tenían una clase modal de cómo llevan a sus hijos. Entonces todo el problema se subsumió al tema económico y el tema de la dirección de un grupo de representantes, cuando el problema del Pedro Bautista, de la Escuela Bianco, era peor. Porque el problema de la Escuela Bianco es falta de docentes. Además que en el turno de la tarde todos estos compañeros que fungen allí como auxiliares son licenciados y no hay recursos para la profesionalización, de que hay solamente 2 baños para atender la población estudiantil de casi 390 niños, de que cada vez que tenemos un periodo de receso vacacional, entonces hay que perder 1 o 2 semanas porque nadie le para el proceso vacacional, sino que entonces se cae por deterioros, un techo, una vaina, y nadie responde por eso. Que en el tema de las instituciones de los niños menores, por ejemplo, la educación inicial, el Teotite Gallego, que es el maternal, bueno, no tiene capacidad para atender más niños de los que ya tiene allí, y los padres requieren que eso funcione a su máxima capacidad y no lo pueden ampliar, que tienen problemas de agua y de estructura, además del AMPA, y el AMPA que tiene 2 características, el AMPA de la calle y el AMPA de adentro, que se coge la plata pero no le mete los reales a la institución. Y lo peor del caso era lo que se nos presentó con el jardín de infancia, coño, que tuvieron que cerrar sencillamente porque no tiene mantenimiento. Pero además también ustedes tienen que saber que cuando se jubila un trabajador de mantenimiento o de los comedores internos, en vez de meter, o aunque sea un suplente, le cargan el trabajo a los que quedan. Y entonces, al final, todo el mundo corre la ruga. Todo el mundo corre la ruga. Y corriendo la ruga, entonces, lo que hacían 5 lo termina haciendo 1 o 2. Y eso va perdiéndose la contratación colectiva. Y después vienen los planteamientos como el que nos hizo la profesora Yanira Lovera, la licenciada, perdón, y le dijimos que no, que como se inscribieron solamente 5 médicos en el concurso externo y faltaron 3 por inscribirse, que agarráramos el cupo de los médicos para meter profesores. Bueno, pero tienen que escuchar primero, porque esas son las propuestas que tiene la institución universitaria, de bolas con el mismo cuero, salvar a las correas. Si paramos el servicio médico porque se jubilaron, no sé, cerca de 12 médicos y no los han repuesto, y conseguimos los 8 cargos médicos y los 2 para Maracay, ahora pretenden que lo dividamos para tapar una falta ya. Y seguramente son capaces de pedirnos que en vez de meter el BD para el servicio médico en la historia médica, metamos 1 o 2 obreros más para paliar la situación. Entonces, ante esa situación, ese es el problema estructural que tiene que ver con la cláusula del convenio, que incluso llegamos a acuerdo en función de que no se incrementará más matrícula, porque eso es un deber del Estado, y en este caso de la institución universitaria.
Y yo vengo ahorita a conversar en el vicerrectorado, solicitando oficialmente una reunión para retomar el tema que dejamos inconcluso. Porque nosotros gestionamos ante el Ministerio de Educación recursos para los profesores y para los cargos vacantes. Y el ministro de aquel momento, Pedro Calzadilla, se comprometió a ayudar. Pero hasta este momento nadie de esta institución ha mandado una solicitud sobre ese tema. Y cuando nosotros le preguntamos al vicerrector por qué no nos manda el tema de los médicos en la institución educativa, nos dicen, es que se necesita una reposición de cargo mayor, entonces va a tener problemas con los decanos. Cuando nosotros dijimos, manéjelo por vía de sección, porque eso tiene que ver con trabajadores que atienden a los hijos de los trabajadores o con trabajadores de OVE que también metimos en la lista. Entonces nadie se mueve para eso. Ahora, si a mí me preguntan, yo no soy partidario de paralizar las instituciones educativas, pero yo sí creo que estamos en condiciones de paralizar la universidad para defender esta vaina, porque si no, el trabajador se molesta cuando su niño no puede entrar a clase, pero es la única molestia que tiene porque no sabe cómo se están tapando las otras goteras. Entonces nosotros queremos hacer de esto un solo problema. Por supuesto, tenemos que retomar las conversaciones, pero además sobre la base de espacio-tiempo. Y se lo vamos a decir a la autoridad la semana que viene. Ya ellos están fijando la reunión entre martes y jueves para este tema de instituciones educativas nada más. Que o resuelven este problema y dejamos que este mes se resuelva. Los muchachos no pueden terminar el año sin ver 4 materias y después le tienen que poner la nota de matemática física. Y los muchachos tienen un conflicto allí. Por ahí, por cierto, no apareció la alumna a defender el derecho de esos jóvenes a tener educación. Que tenemos que hacer una inspección al Pedro Bautista Toro porque es preocupante, y eso no lo dije yo, pero entre otras cosas, pues no lo había visto. Son los representantes que me dijeron, mire que ahí donde está el cafetín, en donde está el horno industrial, la cocina, hay unas bombonas de gas. Oye, que si se nos produce allí una desgracia, puede ser de magnitud mayor, y yo no voy a esperar que haya una desgracia allí para pronunciarme, lo voy a hacer ahora. Y si tenemos que por condiciones de medio ambiente y de seguridad industrial que paralizar el sistema de la comida allí, pues tendríamos que hacerlo, porque los estudiantes a veces no tienen ni siquiera dónde calentar el pancito porque se les quemó el horno de microondas y nadie responde para eso. Nadie responde para eso, a pesar de que se aumentó la matrícula. A pesar de que se aumentó la matrícula y se paga ahora 100 bolívares, y que incrementos son 24.000 bolívares mensual, que nosotros mensualmente ya le mandamos al Liceo Pedro Bautista Toro. Alguien tiene que atender esto. Y si el vicerrector no puede atender eso porque no está en su capacidad, entonces que la rectora dé la cara y resuelva este problema, pero alguien tiene que resolver esto. Porque si no, no podemos trancar las instituciones, pero vamos a tener que trancar la Universidad Central de Venezuela hasta que alguien en el gobierno o en la universidad se monte a resolver el problema estructural. Por eso esa es la postura que nosotros tenemos como organización sindical. Y a eso estamos llamando a los trabajadores. Más allá de las críticas que tengan, porque ese era el planteamiento del año pasado. Veníamos remontando. Bueno, lamentablemente cambiaron al ministro. Con este ministro no nos hemos podido reunir. Pero lo estamos intentando, ya solicitamos la reunión. Hemos ido en 3 oportunidades esta semana, hemos estado metidos en ese ministerio, atendiendo otros temas, que ya estamos informando, pero no hemos podido hablar con el ministro porque, bueno, tiene múltiples ocupaciones. Esa es, en líneas generales, la postura como Sindicato Nacional de Trabajadores para el tema de la institución educativa.